Bueno, buenas tardes. Precioso poder cantar al Señor. Si hoy no saludo a alguien muy de cerca, estoy medio apestado. Pobre Santi ahora que le estoy usando el micrófono. Pero bueno, contentos de poder cantar al Señor y ahora poder escuchar su palabra. Así que les invito a leer sus Biblias, por favor, en Santiago. Vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Santiago capítulo 2. Nos quedamos en el versículo 13 el domingo pasado, así que vamos a estar estudiando hoy versículos 14 al versículo 26. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice la palabra de Dios, leo de la versión Valera 60, dice la palabra de Dios: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Amado Dios, queremos humillarnos en esta tarde delante de ti. Queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Queremos reconocer en esta tarde que podemos acercarnos a ti solamente por los méritos de Cristo. Señor, gracias porque podemos ser reconciliados contigo por lo que Cristo ha hecho en la cruz a nuestro favor, porque Él cargó con nuestros pecados, Él sufrió la muerte que nosotros merecemos, Él recibió la ira que nosotros merecemos, y por la fe y solo por la fe podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su muerte. Y queremos, por favor, Señor, rogarte que tú ahora nos hables, nos pastorees, nos des entendimiento. Señor, me des sabiduría a la hora de explicar este pasaje. Y tú nos edifiques, Dios, por favor. También oramos, Señor, porque quizás hay personas aquí en medio nuestro que no te conocen, que tú les salves, tú tengas misericordia, tú abras sus ojos, tú hagas que la luz del Evangelio les resplandezca, tú les des fe, tú les des arrepentimiento, tú les des vida, tú les des un nuevo corazón, Señor, para que puedan creer en tu Hijo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado o habrán predicado, o quizás les han predicado en algún momento,
y les han dicho, o quizás ustedes lo han hecho, han dicho, ¿querés ser salvo? ¿Querés ser salvo? Por favor, repetí esta oración conmigo. ¿Querés ser salvo? Por favor, repetí esta oración conmigo. Señor, soy un pecador, entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador. Me imagino que alguna vez lo habrán escuchado, lo habrán hecho, lo habrán predicado, les habrán predicado de esa manera. Bueno, todo este movimiento no sabemos, los historiadores no saben exactamente cuándo comenzó. Algunos se lo atribuyen a Charles Finney, otros a D.L. Moody. Probablemente la euforia de este tipo de evangelismo llegó a su cúspide con Bill Graham, y quizás es por medio de él, a través de las campañas evangelísticas, que ha promovido la oración del pecador. Muchos televangelistas, luego de predicar el evangelio, al final concluyen diciendo, bueno, si alguno oyente quiere ser salvo, por favor, repita esta oración. Y hacen la oración del pecador. Y casi siempre, luego que terminas de hacer la oración del pecador, bueno, si es un televangelista no, pero si fue alguien que te predicó, te dice, bueno, ahora quizás te regala una Biblia o lo que sea, o tenés tu Biblia. Te dice, bueno, ahora anotá, por favor, la fecha en la cual hiciste la oración, anotala ahí en tu Biblia. Y ya está, ya sos salvo. Y cada vez que dudes de tu salvación, agarrá tu Biblia, mirá la fecha en la cual hiciste la oración y recordá que ya está. Vos ya vas a ir al cielo, ya la salvación no se puede perder. Ya está. Bueno, en un sentido, podemos decir que no tiene nada de malo, ¿no? Si vos has hecho la oración del pecador, puede ser que el Señor te haya salvado en ese momento. Yo entiendo que cuando el Señor me salvó, yo hice la oración del pecador. Bueno, entiendo que fui salvo en ese momento. El problema no tiene nada de malo, no tiene nada de pecaminoso ni de herético hacer a alguien la oración del pecador. Ningún problema hay con eso. El problema con este movimiento está en que las personas que han promovido este tipo de evangelismo ha hecho que la persona a la cual se le ha predicado ponga su confianza en la oración y no en Cristo. Ahí está el problema. El problema no está en la oración tiene verdades teológicas. Soy un pecador, vos sos Dios, te hiciste hombre, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. La oración es correcta. Claro, el problema está en que este tipo de evangelismo ha hecho que las personas dependan de una oración y no de Jesús. Que pongan su confianza en una oración y no que pongan su confianza en Jesús. Y todo este movimiento ha hecho que muchas personas crean que van a ir al cielo cuando no van a ir al cielo. Recuerdo una vez un joven, cuando estaba en el ministerio de jóvenes, un joven estaba dudando de su salvación. El joven terminó apostatando de la fe luego, apostatando literalmente, negando al Señor. Pero recuerdo que este joven empezó a tener dudas en cuanto a su salvación y no me olvido más que se le acercó un líder, que estaba ahí también en el ministerio de jóvenes, y le preguntó a este joven, ¿pero vos hiciste la oración? Esa fue su pregunta. Cuando este joven decía, no sé si soy salvo, ¿pero vos hiciste la oración? Y este joven, sí, claro, hice la oración, y bueno, entonces ya está, ya sos salvo. Si vos hiciste la oración, en lugar de preguntarle, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando? ¿Has creído en Cristo? ¿Hay fruto? ¿Qué es lo que te hace dudar? Su pregunta fue, ¿hiciste la oración? Y hay un problema, hermanos. Personas van camino al infierno confiando en una oración, lamentablemente. En una oración correcta, pero la oración no te salva. Lo que te salva es que vos pongas tu fe en Cristo. Dice Sproul en uno de sus libros, ya fallecido, el doctor Sproul, dice lo siguiente: en el denominado mundo evangélico, dice Sproul, tenemos algunas otras fuentes falsas de seguridad. Y nombra él, Sproul, hacer la oración del pecador, levantar la mano en un evento evangelístico, pasar al frente en un llamado al altar, o tomar una decisión por Jesús. Todas estas, dice Sproul, todas estas son técnicas o métodos que se usan para llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe. El peligro está, dice Sproul, en que las personas que dicen la oración, levantan la mano, pasan al altar o toman una decisión,
a veces terminan confiando en ese acto en particular. Una profesión exterior puede ser engañosa. Uno puede realizar los movimientos externos de una profesión, pero no estar verdaderamente en posesión de la realidad interna de la salvación. Así que en esta tarde vamos a ver, Santiago nos va a decir en este texto, que si tu fe no produce buenas obras, no es fe salvadora. Repito, si tu fe no produce buenas obras, no es fe salvadora. Y Santiago nos va a dar tres argumentos por los cuales si tu fe no produce buenas obras, es que no tenés la verdadera fe salvadora. El primer argumento que nos da Santiago es que si vos decís tener fe y no tenés obras, esa fe no puede salvarte. Si vos decís tener fe y no tenés obras, esa fe no puede salvarte. Versículos 14 al 17. Y recordemos que nos encontramos en este texto que estamos estudiando esta tarde, en la parte central de la epístola de Santiago. El doctor Carballosa, creo que ya lo hemos citado en alguna ocasión, llama a su epístola una fe en acción. De eso se trata, una fe en acción. La verdadera fe es una fe que produce, que trae como resultado buenas obras. La verdadera fe, según Santiago, no es una fe teórica. Por eso vimos capítulo 1, por ejemplo, vimos que la verdadera fe conduce a sabiduría en medio de las pruebas. La verdadera fe se manifiesta en obras de amor y no solamente en acumulación académica, ¿no? Ser hacedores y no tan solamente oidores. La verdadera fe rechaza toda discriminación, según capítulo 2, versículos 1 al 13. Y en este texto, Santiago nos va a decir que la verdadera fe produce buenas obras. La verdadera fe trae como resultado buenas obras. Y Santiago hace mucho esto de que pone como un versículo bisagra, que conecta lo que venía diciendo. Pablo tiene transiciones más pacíficas. Santiago le clava un versículo ahí y pasa a otro tema o conecta. Y noten lo que dijo Santiago en capítulo 13, en versículo 13, 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahora Santiago va a mostrar por qué. Porque una persona que no muestra misericordia no va a recibir misericordia. Y Santiago lo va a argumentar diciendo porque la fe que salva, la verdadera fe que salva, trae como resultado buenas obras. Y Santiago lo va a mostrar esto a través de una diatriba. Una diatriba es como una conversación que vos tenés con un supuesto oponente. O sea, Santiago trae un oponente acá, imaginario, y es como que va a tener una conversación con esta persona. Lo mismo hace Pablo, ¿recuerdan ahí? No sé, en Romanos 6, por ejemplo. Bueno, ¿qué diremos a esto? Y responde, ¿no? Romanos 9. Bueno, entonces me dirás, ¿por qué Dios inculpa de pecado? ¿No? Hay una conversación. Pablo tiene una conversación. Y acá Santiago lo mismo. Santiago empieza a tener una conversación en este pasaje con un supuesto oponente. Entonces Santiago comienza, le tira la pregunta a esta persona, a este supuesto oponente. Versículo 14, noten conmigo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es la persona en nuestro contexto, no en el contexto de Santiago, pero en nuestro contexto podemos entenderlo como la persona que hizo la oración del pecador. Esta es la persona que entiende el Evangelio. Esta es la persona que dice creer en Jesús. Pero no vemos que esa profesión, ese haber creído en Jesús, no vemos que haya afectado su vida. Esta persona, podemos decirlo, todos hemos hablado en alguna ocasión, esta persona dice creer en Jesús, pero no se congrega. Esta persona dice creer en Jesús, pero no tiene comunión con otros. Esta persona dice creer en Jesús, pero no lee la Biblia. Dice creer en Jesús, pero no ora. Dice creer en Jesús, pero sigue esclavizado al mismo pecado.
dice creer en Jesús, pero su vida no es distinta a la de un incrédulo. Esta es la persona que vos mirás a un incrédulo, o sea, a un no creyente declarado, mirás a un no creyente declarado, mirás a esta persona, la única diferencia que notás, lo único que hay es que esta persona entiende el Evangelio. Esta persona puede recitar el Evangelio de manera correcta y esta no. Pero eso es todo. Eso es todo. La única diferencia que hay entre uno y otro es lo que dice. Ahora, en nuestra traducción, el versículo 14, tenemos un problema por cómo nosotros lo leemos esto. Santiago dice, noten ahí, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Podrá, y noten lo que dice Santiago, podrá, así se traduce en la Valera 60, ¿podrá la fe salvarle? Y nosotros tenemos un problema con eso, porque cuando ahí le agregan el artículo determinado, la, por más que no sepas nada de gramática, automáticamente cuando vos entendés la fe, ¿en qué pensás? En la fe salvadora, ¿no? Claro, es como yo te digo, por ejemplo, ya lo he visto este ejemplo, pero lo repito, si yo te digo, tráeme un destornillador, un artículo determinado, un destornillador, ¿qué destornillador me puedes traer? Cualquiera, el que vos quieras, ¿no? Uno cualquiera. Si yo te digo, tráeme el destornillador, ¿en qué pensás? En uno específico, no es cualquiera, es el destornillador. Bueno, cuando nosotros leemos, ¿podrá la fe salvarlo? ¿En qué pensamos? En la fe salvadora. Y respondemos, por supuesto que sí. La fe salvadora puede salvar a todo aquel que cree en Jesús. Claro que sí. Pero la respuesta requiere un no como respuesta. Bueno, eso es por cómo está traducido el artículo acá. Y técnicamente, lo voy a explicar, perdonen el tecnicismo, pero quiero que vean que no lo estoy metiendo el perro. Técnicamente, este artículo se llama así técnicamente, lo voy a explicar, si no se acuerdan el nombre, un artículo anafórico. ¿Esto qué quiere decir? Que el artículo se introduce para explicar un sustantivo que se nombró antes sin artículo. ¿Qué quiere decir esto? Noten conmigo, miren el versículo, miren. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Tiene fe? ¿Tiene artículo fe ahí? No tiene artículo. Tiene fe, sin artículo. Fe es su sustantivo, tiene fe. Y ahora pregunta Santiago, ¿podrá, introduce este artículo que se llama anafórico, ¿podrá esa fe salvarle? O sea, ese artículo señala al sustantivo que se nombró antes que no tiene artículo. O sea, lo de Santiago, si ustedes leen la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, ¿podrá esa fe salvarle? Santiago no pregunta, Santiago no dice acá, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe verdadera salvarle? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿podrá esa fe sin obras salvarle? No, claro que no, porque no es la fe salvadora. ¿Se dan cuenta? Santiago no está preguntando si puede la fe salvadora salvarle, no. Santiago está preguntando, ¿puede esa clase de fe sin obras salvarle? No, no puede. No puede de ninguna manera. Y ahora Santiago lo va a mostrar a través de un ejemplo. Note, un ejemplo que es obvio ahora. Es obvio esto, en el versículo 15, noten conmigo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Acá hay un caso hipotético. Un caso hipotético. Santiago introduce hermanos y hermanas, no porque esté a favor del movimiento igualitario, sino porque probablemente las mujeres son las que eran más desatendidas. Una mujer en ese momento quizás era la que podía tener más necesidad económica, o si una viuda, por ejemplo, podría tener más necesidades físicas, económicas. Entonces Santiago introduce un caso hipotético acá. O sea, este caso hipotético está respondiendo a esta pregunta. ¿Puede la fe sin obras salvarle? ¿Puede esa fe que la persona dice tener, que no trajo como consecuencia algunas obras, puede salvarle? Santiago está respondiendo esta pregunta a través de este ejemplo. Introduce el caso en el cual aparece un miembro de la congregación, hay un miembro de la congregación,
no es un desconocido, es un miembro de la congregación que no tiene ni siquiera lo necesario para vivir. Dice acá que están, versículo 15, dice que están desnudos. Si un hermano o hermana están desnudos. Desnudos es una referencia que no tienen abrigo. O sea, pensemos en un momento, una gripe hoy, en ese momento te mataba, no había remedios, no había nada, quizás te agarraba una gripe, te mataba. Esta persona no tiene ni siquiera está desnudo, es una referencia que no tiene lo necesario para estar calentito, no tiene abrigo, no tiene tampoco, dice, la necesidad, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, la referencia a que no tiene alimentos. Este hombre esta mujer tienen hambre. Imagínate la situación, imagínate. Te toca el timbre un hermano de la iglesia. ¿Está bien? Vamos a suponer. Ahí, Alfred, te toca el timbre. Y te dice, viene temblando, estamos en junio, hace mucho frío, te toca el timbre, temblando, y te dice, hermano, perdí todo en un incendio, no tengo nada, estoy muriéndome de frío, ya hace 2 días no puedo dormir del frío, ¿no tenés una campera, por favor, que sea para poder dormir esta noche? Ya no puedo más. O quizás te dice, hermano, ¿no tenés un paquete de galletitas? Ya hace 2 días no como. 2 días. Ya no aguanto más del hambre. Siento que me camino una cuadra y me voy a desmayar. ¿No tenés, por favor, ahí un paquete de galletitas para darme? Imagínate el cuadro. Este es un hermano de la iglesia, el que ves ahí todos los días. No es alguien que te pide dinero en la calle, ¿no? A veces todos lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? El señor no tiene moneda, no, disculpa maestro, no tengo nada. Bueno, algunos lo hemos hecho. No ese es el caso. Claramente, es un hermano o una hermana en una necesidad extrema, completa. Y noten la respuesta a este hombre. Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesitan para el cuerpo. Noten, esto es una burla, hermanos. Esto es una burla. Esto nosotros no lo entendemos, pero esto es casi un insulto. ¿Te podés imaginar? Te toca el timbre este hermano, te dice, hermano, hace 2 días no duermo, ¿tienes una campera? Voy a orar por vos, hermano, voy a orar por vos. ¿Te imaginas? ¿No tenés un paquete de galletitas? Voy a orar por vos, hermano, que el Señor te provea. Las palabras de esta persona son correctas. Uno podría decir, hay un deseo genuino de que a la persona le vaya bien, pero a esta persona, al no hacer nada, se traduce en una burla. Esto es un absurdo. La persona que estaba leyendo esto es, ¿cómo vas a hacer esto? Te toca el timbre de un hermano de la iglesia, ¿qué le decís? Hermano, pasá, quédate a dormir, no sé, quédate 1 mes, 2 meses, lo que sea, hasta que consigas algo. Agarrá, abrí la heladera, agarrá lo que quieras, date una ducha de agua caliente, lo que diríamos. Pero esta persona, de vuelta pensando en lo que Santiago está argumentando, esta persona solo dice lo correcto y nada más. No sabemos si los verbos ahí son 2 imperativos, calentados y saciados, son 3, id, calentados y saciados. Calentados y saciados son imperativos en voz media o voz pasiva, o sea, podría ser como que este hombre le esté diciendo, bueno, espero que vos te calientes y te sacies, o si fuese en voz pasiva, espero que Dios te provea. Una burla. ¿Cómo espero que Dios te provea? Si esperás que Dios le provea, andá, abrí la cena y dale algo. Es una burla, es un absurdo. Y más, mucho más, si pensamos que esto es una audiencia de cristianos judíos, ellos sabían lo que decía el Antiguo Testamento. Isaías 58:7. Noten lo que le agrada a Dios, Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. No es que compartas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que a Dios le agrada. Si a Dios le agrada eso, ¿por qué solo decís lo correcto? La declaración de esta persona, id calentados y saciados, lo condena. Lo está condenando. Esta persona está reconociendo que este hermano tiene una necesidad.
¿Se dan cuenta? Lo reconoce. No es que, bueno, no sabe si es bueno ayudarlo o no. Este hermano no está pidiendo plata para irse de vacaciones o cambiar el auto. Es necesidad básica. Y esta persona no es que dice, bueno, no lo ayudo porque si lo ayudo quizás lo perjudico. No tiene nada que ver con eso. Esta persona está reconociendo su necesidad, pero no hace nada. Y Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha? Noten conmigo ahí en el versículo 16. ¿De qué aprovecha? ¿Cómo abrió el versículo 14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Es la misma pregunta, ¿se dan cuenta? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y da este ejemplo y concluye. ¿De qué aprovecha? ¿Cuál es la respuesta? De nada, de nada. Y por si no quede claro, Santiago resume en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De la misma manera que lo que esta persona dice, en este ejemplo, dice, y calendarios asociados, lo que esta persona dice no sirve de nada, de la misma manera aquella persona que dice creer en Jesús, pero eso no trae como consecuencia, como resultado, buenas obras, no sirve de nada, no es verdadera fe salvadora. Es muy llamativo que Santiago, cuando habla de la fe verdadera, la verdadera fe, la fe que salva, él no dice en ningún momento la fe que tiene obras. Por ejemplo, en capítulo 2, si ustedes miran ahí, capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dice que vuestra fe, no dice que vuestra fe que tiene obras. Porque no es necesario, no es necesario. La fe que salva produce buenas obras. Pero cuando ahora Santiago está hablando de una fe falsa, de una fe que no salva, que no es la fe, la verdadera fe salvadora, él tiene que aclarar la fe sin obras. O sea, no es que hay dos tipos de fe. Está la fe verdadera, que trae como resultado buenas obras, y la fe falsa, que solamente es una fe teórica. Y esto es lo que vemos en todas las Escrituras. Si nosotros pensamos, hermanos, en el pasaje cúlmine, el pasaje central que nos dice claramente que la salvación es por fe y no es por obras, que la salvación es por fe y no es por obras, ¿en qué pensamos? Ahí, en Efesios, ¿no? El típico, de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, clarísimo, para que nadie se gloríe. Pero nos olvidamos del versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que dice el versículo lema de que la salvación es por fe, es por la fe, por gracia mediante la fe. Lo mismo que dice ese versículo es lo mismo que dice Santiago acá. Lo mismo que cuenta la Biblia. La fe que salva es la fe que trae como resultado buenas obras. Primera Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. La fe que obra. ¿Se dan cuenta? La salvación no es fe más obras. Y ahora lo vamos a ver claramente. Santiago en ninguna manera está diciendo que la salvación es fe más obras, sino lo que está diciendo Santiago es que la fe produce, trae como resultado, como consecuencia, buenas obras. Así que si tu fe es una fe teórica, si tu fe es una fe que no trae como resultado una vida transformada, vos no tenés la verdadera fe salvadora. El segundo argumento por el cual si tu fe no produce buenas obras es que no tenés fe salvadora, es que si decís tener fe y no tenés obras, esa fe no produce buenas obras, tu fe no es mejor que la de los demonios. Tu fe no es mejor que la de los demonios. Noten conmigo, versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, se dan cuenta la diatriba acá, la conversación con este hombre, con esta persona supuesto contrincante. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago vuelve a la discusión acá con el opositor. Y ahora suena un poco raro esto,
Porque acá dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, esto parecía medio raro porque parecía que Santiago solo tiene fe y el otro tiene solo obras. Bueno, esto es un poco técnico, no quiero meterme como el otro porque no es tan necesario, pero quizás podría ser como, alguno dirá, los pronombres se podrían traducir así, alguno dirá, tú tienes fe, tu oponente tienes fe, tú Santiago tienes obras. Otra manera de traducirlo es, algunos dirán, unos tienen fe, otros tienen obras. El punto es que acá hay alguien que quiere separar la fe de las obras, ¿se dan cuenta? O sea, una cosa es tener fe y otra cosa es tener obras. Acá este oponente quiere separar. No, son cosas distintas. Yo hice la oración del pecador, yo creo en Jesús. Ahora que yo siga viviendo de la misma manera, ese es otro tema. Yo creo en Jesús como mi Salvador. Que yo ahora viva de espalda a Dios, ese es otro tema. Esa es otra discusión. Son dos cosas distintas. Teológicamente hablando, podríamos decir que yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor todavía. Esas son cosas distintas, son temas distintos. Una cosa es que yo crea y otra cosa es que mi vida sea transformada. Son dos cosas distintas. ¿Se dan cuenta? Acá hay un desafío, acá hay un tema de evidencias. Noten ahí, y esto es clave para entender todo lo que sigue. Muéstrame, acá hay un imperativo. Y esta es la clave para todo lo que sigue. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se dan cuenta? Acá hay un tema de desafíos. La persona dice, yo creo en Jesús. Claro. Bueno, ¿y cómo lo demostrás? ¿Se dan cuenta? Ese es el desafío. Santiago no dice que la fe necesita obras. Para que alguien sea salvo necesita como un requisito hacer obras. No. Acá Santiago está diciendo que la fe que salva trae el resultado, son buenas obras. La salvación es solo por la fe. Pero como dice Efesios 2, 8 y 9, la fe que salva trae como resultado buenas obras. Así que Santiago le pregunta a esta persona, ¿vos decís creer en Jesús? ¿Vos decís que hiciste la oración del pecador? Y por haber hecho la oración del pecador, ¿sos salvo? ¿Realmente? Sí, claro, yo soy salvo. Bueno, ¿y cómo me lo demostrás? Responde la persona, con una declaración teológicamente correcta. Te lo voy a demostrar con una declaración teológicamente correcta. Noten versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esa es la Shema. Esta es la declaración por preeminencia de los judíos. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto diferencia a un judío de cualquier religión pagana. Esta es la declaración fundamental, esta es la declaración teológicamente correcta. ¿Cómo me vas a demostrar que sos un creyente? Con una declaración teológicamente correcta. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, Marcos 12, 28, 29, Jesús responde, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta persona da una declaración correcta. ¿Se dan cuenta? Y Santiago le responde. ¿Cómo le responde? Bien haces, bien haces. Tu declaración es correcta. ¿Vos decís que Jesús es Dios hecho hombre que murió en lugar del pecador? Correcto, está bien, por supuesto que sí. Eso es correcto. ¿Vos creés que Jesús es el Hijo de Dios? Dios hecho hombre que se ha humanado y ha vivido una vida perfecta y ha muerto en lugar del pecador. ¿Vos decís eso? Es correcto lo que decís, es correcto. Pero noten lo que le agrega Santiago. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios dan declaraciones teológicamente correctas. Mateo 8:29. Dicen los demonios, claman diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Declaración teológicamente correcta. Has venido, es eterno, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Declaración teológicamente correcta.
Marcos 1:24, dicen los demonios: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios dicen esto. Declaración teológicamente correcta. Hechos 16:17. Una mujer endemoniada que estaba siguiendo a Pablo y a los misioneros. Dicen: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Declaración teológicamente correcta. Hechos 19:15 dice un demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Declaración teológicamente correcta. Y agrega Santiago acá: y tiemblan. ¿Se dan cuenta? Los demonios dicen declaraciones correctas y tiemblan, pero no son salvos. No son salvos. Según Apocalipsis 20 serán echados al lago de fuego. No son salvos. ¿Se dan cuenta el punto de Santiago? Con tu declaración correcta, solamente una declaración correcta no te salva. Si tu declaración no trae como resultado buenas obras, no sos salvo. No sos salvo. Algunas personas piensan que van al cielo porque saben lo correcto. Saben lo correcto. Pero Satanás también sabe lo correcto. Los demonios también saben lo correcto. Pero ellos no se sujetan a la voluntad de Dios. Bueno, se sujetan como toda la creación se sujeta en un sentido, pero no se sujetan voluntariamente, por supuesto. Que vos digas las cosas correctas no quiere decir que seas un creyente. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, declaración teológicamente correcta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto no es fe más obras, sino es fe que produce buenas obras. Si ustedes se dan cuenta en esta declaración de Mateo 7, estas personas hacen ciertas obras religiosas. Dice el texto que ellos profetizan, dice ahí, ¿no? No profetizamos. Ellos echan fuera demonios, cosa que hacían los apóstoles. Ellos hacen milagros. O sea, hacen, podemos decir, actos religiosos. Hacen actos religiosos. Pero Jesús dice que son hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Aunque estas personas vienen a la iglesia y leen su Biblia, en realidad su vida evidencia que son hacedores de maldad. Su vida evidencia que no son salvos. Porque la fe que salva trae como consecuencia, como resultado, buenas obras. Ahora es necesario aclarar algo acá, muy importante, muy importante. En este caso, el orden de los factores altera el producto, ¿no? El orden 3 más 2 es 5 y 2 más 3 es 5. Pero 3 menos 2 es 1 y 2 menos 3 es menos 1. No es lo mismo, el orden de los factores altera el producto. Bueno, en este caso el orden de los factores altera el producto. Si vos no creés lo correcto, no podés ser salvo. No podés ser salvo, de ninguna manera. Si vos no creés, no entendés, no creés, no decís que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a esta tierra a morir en lugar del pecador, que Él vivió la vida que vos no podés vivir, que Él murió en la cruz recibiendo la ira que vos merecés, y que la única manera de ser salvo es arrepintiendo de tus pecados y creyendo en Él. Si vos no entendés eso, no podés ser salvo. No podés. Si vos estás acá tratando de salvarte por ser una persona moral, pensás que vas a ir al cielo por ser moral, ya no podés ser salvo. Una persona que piensa que puede ser salvo por obras, por guardar la ley, por obedecer ciertas cosas, por hacer ciertas cosas, no puede ser salvo. No puedes, no hay manera. Vos necesitas creer lo correcto y la Biblia muy claramente dice que la única manera de ser reconciliados con Dios es por medio de Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, sino por ¿quién? Por Él. Necesitas creer en Jesús. Pero el punto acá no es una persona que no dice lo correcto. Acá Santiago no está lidiando con un herético acá. Pablo lidia mucho con heréticos. Ahí lo vemos en Corintios, en Gálatas, con personas que están añadiendo cosas a la fe. Ahí está luchando. Santiago acá no está luchando con heréticos. No es el contexto.
Santiago está luchando con una persona que teológicamente hablando entiende lo correcto, pero solo eso. Santiago le dice muy claramente, tu fe no es mejor que la de los demonios. El punto es, quizás de manera dura, si no te arrepentís y no crees realmente en Jesús, terminarás donde terminan los demonios. Tu fe no es mejor que la de los demonios. Así que vemos 3 argumentos por los cuales si tu fe no produce buenas obras, no tenés la verdadera fe salvadora. El primer argumento es que si vos decís tener fe y no tenés obras, esa fe no puede salvarte, 14 al 17. En segundo lugar, si decís tener fe y no tenés obras, tu fe no es mejor que la de los demonios, versículos 18 y 19. Y el último argumento es que si vos decís tener fe y no tenés obras, no tenés la fe de los verdaderos creyentes. Repito, no tenés la fe de los verdaderos creyentes, versículos 20 al 24. Por si todo esto no fuese suficiente, estamos acá en una discusión con este hombre, y por si todo esto no fuese suficiente, Santiago desafía a su oponente una vez más. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, o sea, por si todo esto no basta, si el ejemplo que yo te acabé de dar de este hombre en necesidad no bastó, si el ejemplo de los demonios que te acabé de dar no bastó, si todo esto no es suficiente, si vos todavía no te cayó la ficha, que si tu fe no produce buenas obras, no es fe salvadora, si todo eso todavía no te cayó la ficha, vamos a un argumento más. Abran sus Biblias, le diría Santiago. Abran sus Biblias, por favor. Y veamos qué dice la Biblia. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Y ahí nos agarra un ataque de pánico, ¿no? Un shock, nos quedamos duros. ¿Qué? ¿Cómo que Abraham fue justificado por las obras? Si Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe. Se arma muchísimo debate en todo esto. Si Pablo quiere corregir a Santiago, Santiago quiere corregir a Pablo, bueno, nada de eso es necesario, sino hay que entender el término justificado. Justificado. La palabra justificado nosotros la solemos entender, porque así se usa mayoritariamente en la Biblia, como ser declarado justo. Y es correcto, porque mayoritariamente se usa así. Pero no es la única traducción posible. Voy a dar un ejemplo en español. Si yo digo el banco, andá al banco, sacá la plata del banco, llevá la plata al banco, retirame esto del banco, y un día te digo, te espero en el banco de la plaza, pues ya no es el mismo banco, ¿no? Salvo que el banco que hay en la plaza, pero si no es el mismo banco, es otro, ¿no? O sea, es la misma palabra, banco, pero con significados distintos, según el contexto, ¿no? Te espero en el banco de la plaza, es un banco donde te sentás, andá a poner la plata en el banco, es el banco donde va a poner la plata. Bueno, lo mismo pasa con el término justificado. El término justificado puede significar, un significado correcto, ser declarado justo, o puede significar vindicar, demostrar algo. Y es como se usa acá, demostrar ser justo. Bueno, no me lo estoy inventando esto, así se usa esta palabra en Lucas 7:35. Lucas 7:35, yo le leo de la versión Valera 60, dice Lucas, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, no quiere decir que la sabiduría es declarada justa por sus hijos, no tiene sentido eso, sino que la sabiduría es demostrada por sus hijos, es evidenciada por sus hijos. Y además, esto concuerda con el contexto. ¿Qué dijo Santiago? Muéstrame. ¿Se dan cuenta? Muéstrame. Acá hay un tema de evidencias. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un tema de evidencia. Entonces Santiago acá dice que Abraham fue justificado por las obras, en el sentido de que Abraham fue vindicado. Abraham evidenció por sus obras que él era un creyente. ¿Y cómo lo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos que no me lo estoy inventando? Porque ¿qué texto cita Santiago? Noten ahí, en el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham? ¿Cuándo?
Dice el texto. Cuando ofreció a Isaac, pregunta, ¿cuándo ofreció Abraham a Isaac? En Génesis 22. En Génesis 22. ¿Cuándo dice Pablo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? En Génesis 15. ¿Se dan cuenta? Abraham fue declarado en Génesis 15, por la fe fue declarado justo. Y Abraham en Génesis 22 demostró que su fe era verdadera. Y noten que es lo que cita Santiago luego, versículo 23, noten. Y se cumplió la escritura que dice, ¿se dan cuenta? Que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, no fue declarado justo por eso. ¿Eso qué hizo? Demostró que lo que él había dicho muchos años antes, porque de vuelta, si fuese fe más obras, que Abraham creyó y hizo obra 15 años después, sería un poco ilógico, ¿no? O sea, no, el punto es que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, él demuestra que lo que él dijo en Génesis 15 era correcto, que él creyó a Dios, que Dios le iba a dar una descendencia. Abraham fue salvo solo por la fe, solo por la fe. Dios creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y eso dice Pablo, y eso dice Santiago en el versículo 23. Pero cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, él demostró que su fe era verdadera. Él demostró que le creyó tanto a Dios por la fe, le creyó tanto a Dios que luego nos dice Hebreos que él estaba seguro que si él lo mataba a Isaac ahí, Dios, no sé, lo resucitaría de los muertos. ¿Se dan cuenta? Noten la fe de Abraham. En ese acto él evidencia que realmente le creyó a Dios. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia, ¿no? Bueno, él le creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que le creyó a Dios? Bueno, lo sabemos al punto de que él, si tenía que sacrificar a su hijo, lo iba a sacrificar. Porque él creía que Dios le iba a dar una descendencia. No sé cómo, pero lo creía. Lo creía por la fe, pero digo, no sé qué habrá pensado Abraham en ese momento, pero lo creía. Así que Abraham fue salvo solo por la fe. Pero en Génesis 22 él demuestra que su fe es verdadera. No es que él creyó en Génesis 15 y 15 años después iba a sacrificar a su hijo y recién ahí fue salvo. No, ilógico, no. Y noten cómo los escritores del Nuevo Testamento son exegetas, hermanos. Son precisos. Porque dice Génesis 22. Noten el punto de Génesis 15 es la fe que justificó a Abraham. El punto de Génesis 22 es la evidencia de que Abraham era un creyente. Y noten lo que dice Génesis 22:12. Dios le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, evidencia, ¿se dan cuenta? Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se dan cuenta? Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, hay un tema de evidencia. Dios no le dice, Abraham, no lo hagas, ganaste el cielo. Abraham, no lo hagas, te declaro justo. No, Abraham, no lo hagas, ya sé que me temes. Abraham, no lo hagas, ya sé que tu fe es verdadera. Ya sé que hace quizás 15 años atrás vos realmente me has creído. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Se dan cuenta? Y que actuó juntamente no es el mismo evento, no es que Abraham creyó y luego fue a hacer una lista de obras. 15 años después o muchos años después se evidenció por el medio de las obras de Abraham que su fe era verdadera. Y la fe de Abraham se perfeccionó, creció, porque la fe que salva es un momento, pero la fe también se madura, ¿no? Crece en madurez. Y la fe dice que se perfeccionó, la palabra ahí perfeccionar quiere decir ser llevado a la madurez, la misma palabra usa en capítulo 1, versículo 4. Así que Abraham creció en la fe. Y dice Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De vuelta, ¿cuál es el punto? Acá Santiago no está diciendo fe más obras. Santiago le agrega solamente por la fe. ¿Qué quiere decir ese solamente? Que si vos decís ser creyente, pero eso no produce buenas obras, eso es una fe teórica. Es la fe de los demonios. Esa fe no salva. No salva.
La fe que salva es una fe que trae como consecuencia buenas obras. Así que, hermanos, podemos decirlo de esta manera. Abraham creyó a Dios en Génesis 15 y él fue declarado justo. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 4, lo dice Santiago en versículo 23. Creyó a Dios y fue declarado justo. Pero Abraham demostró por sus obras que su fe era fe salvadora, muchos años después. ¿Por qué? Porque la fe trae como resultado buenas obras. Pero ahora Santiago cita otro ejemplo. Otro ejemplo. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera. Introduce otro ejemplo. Uno diría, bueno, me estás hablando del padre de la fe, ¿no? Vos le dices a alguien, por ejemplo, Pablo creyó y nos siguió matando. Bueno, pero es el apóstol Pablo, ¿no? Como diciendo, me sacás el ancho de espada acá, ya está, no puedo hacer nada. 33 de mano, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. No, es el padre de la fe. ¿De qué me estás hablando? No me compares con el padre de la fe. Bueno, y Santiago, bueno, no hay problema. No hay problema. Hace un merismo, Santiago. ¿Qué es un merismo? Pone, vamos a ver, lo que está a una punta y lo que está a otra punta, diciendo que todo lo que está en el medio entra. Por ejemplo, has conocido mi sentarme y mi levantarme, que es el punto. Bueno, conociste todo, ¿no? Quizás lo que hace Juan en Juan capítulo 3 y capítulo 4. En capítulo 3 se salva el religioso más religioso, y en capítulo 4 la pecadora más pecadora. El punto es el que está en el medio, ¿no? El que está en el medio entra ahí, ¿no? Ese es el punto. Bueno, vos querés, si es Abraham, te puse la vara muy alta con Abraham. Bueno, no hay problema, dice Santiago. Ningún problema. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Qué pasó con Rahab? Lo mismo. Rahab fue salva por la fe, eso no dice Hebreos, pero su fe se traduce en buenas obras. Rahab, resumiendo, para no lo pueden leer ahí en Josué capítulo 2. Rahab, cuando viene cuando van a buscar a los espías, Rahab miente y engaña a estas personas porque no quiere entregar a los espías. Luego cuelga la cintita roja ahí en la ventana. No tiene nada que ver con que vos tengas que colgar tu cintita roja en ningún lado, sino el punto es que Rahab con ese acto de fe, demuestra que creía en el Dios de los israelitas. ¿No? Ella le dice a los espías, yo sé que su Dios es el Dios real, yo sé que Dios les ha prometido esta tierra y se las va a dar, yo lo sé, dice Abraham, Rahab, por la fe, yo sé que Dios le va a dar esta tierra. Se escucha por todos lados, mi pueblo está súper asustado, porque sabe que Dios le va a dar esta tierra y nos va a exterminar. Yo lo sé, bueno, ella cree la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Tierra, descendencia y bendición, ella cree la promesa. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cómo sabemos que la fe de Rahab era una fe salvadora? Bueno, porque cuando vienen los espías, los que persiguen a los espías no los entregan, y porque cuelga la cintita que en ese caso era la evidencia de que a esa casa no tenían que exterminarla. Así que Abraham fue salvo por la fe, solo por la fe, pero la fe trajo como resultado, ¿qué cosa? Buenas obras. Rahab fue salva por la fe. Ella creyó que Dios le iba a dar a Israel la tierra que le había prometido. Por la fe. Pero su fe se evidenció en buenas obras. Y concluye Santiago, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El punto es, hermanos, si la fe no trae como resultado buenas obras, no es fe salvadora. Y esto lo vemos por toda la Biblia. Algunos versículos. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Lucas 3, noten cómo predicaba Juan el Bautista. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. El punto, hermanos, es que la salvación es solo por la fe, solamente por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y lo mismo dice Santiago, en el versículo 23. Solo por la fe. Pero la fe que salva trae como consecuencia buenas obras. Y lo vemos por toda la Biblia, Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Pablo en 1 Corintios 6, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 20, los fornicarios, adúlteros, no heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la salvación es solo por la fe, pero la fe se ve evidenciada
Ese es el punto. Muéstrame. La fe se ve evidenciada por buenas obras. Por eso si vos estás acá, o pensando en la pregunta de Santiago, si una persona te dice, bueno, ¿y cómo sé que sos un creyente? Está bien, decí lo correcto. Entendés que Jesús es Dios, entendés que se hizo hombre, que murió en la cruz en lugar del pecador, que resucitó al tercer día, que la salvación es solo por la fe, lo entendés. ¿Y qué evidencia? ¿Cómo sé que sos un creyente? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Dios transformó mi vida. Porque Dios cambió mi corazón. El nuevo pacto, ¿no? ¿Qué promete el nuevo pacto? Que vamos ahora a poder obedecer la ley que nadie puede, a obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la palabra de Dios que nadie puede obedecer. Dios nos va a dar un nuevo corazón. El Evangelio se trata, hermanos, de que vos estás bajo la ira de Dios y solo podés ser salvo por la fe en Cristo. Pero cuando Dios te salva, Él te da, ¿qué dice? Un nuevo corazón. Él te hace nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? El viento sopla de donde quiere y va donde quiere. No sabemos cómo funciona esto, pero ¿qué? Oyes su sonido. No sabemos cómo funciona, hermanos. No sé cómo es que estoy predicando a una persona y Dios le da vida para que pueda creer el Evangelio. No sé. Pero cuando una persona cree, su vida es transformada. Por eso la pregunta que vos debes hacerte es no solamente si conoces lo correcto. Yo creo que si te congregás acá hace tiempo, espero que más o menos un poquito de lo correcto puedas entender. Tratamos de predicar lo correcto. Y que puedas entender que estás bajo la ira de Dios, que sos un pecador, que la manera de ser salvo es solamente por la fe en Jesús, arrepentido de tus pecados, creyendo en Jesús. Espero que puedas entender eso, claro que sí. Pero si vos entendés eso, pero tu vida nunca fue transformada, no sos un creyente. No sos un creyente. Dice el pastor MacArthur, usted le dice a alguien, hablando con una persona, también MacArthur, usted le dice a alguien que usted es cristiano. ¿Usted le dice a alguien que usted es cristiano? Sí, responde la persona, sí. Le pregunta a MacArthur, ¿en qué se basa eso? ¿En qué se basa? Responde la persona, bueno, hace tantos años atrás, tomé una decisión. Esa le responde la persona. ¿Cómo sé que sos un creyente? Bueno, porque hace tantos años atrás tomé una decisión. Le responde MacArthur, eso no significa nada. La Biblia nunca verifica la salvación de alguien en base al pasado. Siempre es en base al presente. Y si usted no tiene la prueba evidente de la salvación real en su vida ahora, hay una posibilidad muy real de que usted no sea cristiano en absoluto, sin importar lo que sucedió en el pasado. Dice MacArthur, entonces examínese a usted mismo para ver si usted está en la fe. Pruébese a sí mismo. Y me gustaría preguntarte esta tarde, ¿hay evidencia en tu vida que sos un creyente? ¿Hay evidencia? ¿Por qué decís que sos un creyente? ¿Porque has creído en Cristo? Amén. Solamente por la fe. Solamente por la fe. No es por obra, solo por la fe. Amén. Pero eso trajo una consecuencia en tu vida. ¿Hay evidencia en tu vida? ¿Hay evidencia de que sos un creyente? ¿Por qué decís que sos un creyente? ¿Cuál sería tu argumento? Si vos tuvieses que decir a alguien, ¿cuál es el argumento? ¿Que solo decís lo correcto? Si ese es tu caso, dice Santiago, tu fe no es mejor que la de los demonios. Tu conocimiento teológico no te va a salvar, sino que vos te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Solamente en Él, arrepentimiento y fe. Por eso si vos estás acá esta tarde y te das cuenta que no sos un creyente, si vos estás acá esta tarde y estás confiando en una oración que hiciste hace no sé cuántos años, pero tu vida no se conforma a la de un creyente, es probable que no seas un creyente. Yo te ruego, por favor, esta tarde que te arrepientas de tus pecados. Ahora mismo, que dejes de confiar en una oración, que dejes de confiar en no sé qué evento en el pasado y confíes en Jesús. Solamente en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Solamente en Él confía. Que Él se hizo hombre para morir en lugar del pecador, que resucitó al tercer día y que es poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por favor, si vos estás acá confiando en una oración, deja de poner tu fe en una oración y poné tu fe en Jesús para salvación. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, gracias que
La salvación es solo por la fe, por gracia mediante la fe. Pero gracias, Señor, que podemos ver cuando alguien ha creído, podemos ver cuando hemos creído realmente porque tú transformas nuestras vidas, Señor. Ahora te amamos cuando antes no te amábamos, ahora queremos vivir para ti cuando antes no queríamos, ahora nos importa, Señor, agradarte, obedecerte, nos importa vivir para tu gloria, Dios. Amamos al prójimo, amamos a los hermanos. Señor, queremos dar nuestra vida por ti, antes que ni pensábamos en esto, Señor. Gracias porque eso lo has hecho tú, Señor. Tú nos has dado vida, nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento, nos has dado un nuevo corazón. Gracias, Padre, por tener misericordia de pecadores indignos como nosotros. Y queremos, Señor, por favor, rogarte en esta tarde que si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien que está confiando en sus obras, en su obediencia, Señor, a los mandamientos, en su obediencia a que vive una iglesia, en su obediencia a no sé qué, y no en Jesús, no solo en Jesús, por favor, Dios, que tú le salves, que tú le des fe, tú le des arrepentimiento, Dios. Si hay alguien que está aquí, Señor, indiferente a ti, muerto en sus delitos y pecados, Señor, rogamos, por favor, que tú lo atraigas hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.